premisas de un argumento no logran apoyar su conclusión, decimos que el razonamiento es malo, decimos que el argumento es falaz. En un sentido muy general del término, cualquier error de razonamiento es una falacia. El término se deriva de la palabra fallare, que significa mentir o engañar. Una falacia no necesariamente tiene que ser una mentira, simplemente es un error de razonamiento, un tipo de argumentación en el que las premisas que se utilizan no nos llevan a una conclusión lógica. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, la conclusión final podría ser cierta en cierto modo. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o convencer, o a veces ganar discusiones en donde no se hace uso de la razón. A veces las oímos en la publicidad, en discursos políticos, muchas veces son utilizadas contra nosotros en internet o incluso nosotros mismos las utilizamos con alguien más. Y pues la clasificación más general que se puede hacer de las falacias es la que se distingue entre las falacias formales y las no formales. Y continuando con lo que son las falacias formales, estas se refieren a la estructura del argumento, la sintaxis. Independientemente del ejemplo específico dentro de esa estructura, una falacia formal se produce cuando hay un error en la estructura de un argumento. Las falacias formales pueden considerarse sintácticas porque son errores en la estructura o en la forma del argumento. El término sintaxis se refiere a la disposición de símbolos o componentes dentro de un sistema, en este caso la estructura lógica de un argumento. Una falacia formal se produce cuando la forma o estructura lógica del argumento es defectuosa, lo que significa que aunque las premisas sean verdaderas, la conclusión no se deduce necesariamente de ellas. Afirmar al consecuente es un ejemplo de falacia formal que adopta la forma de si A, entonces B, por lo tanto A. La invalidez de esta inferencia puede demostrarse en ausencia de cualquier ejemplo práctico mediante una tabla de verdad, pero por ahora ese no es el caso. Sin embargo, también podemos ilustrar por qué este argumento es inválido mediante algunos ejemplos prácticos. Vamos a retomar el siguiente ejemplo. Si llueve, el suelo estará mojado, el suelo está mojado, por lo tanto llovió. Este argumento podría parecer convincente, es decir, correcto, pero sin embargo es válido porque incurre en una falacia formal, ya que la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas, pues es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, ya que el hecho de que el suelo esté mojado no significa que haya sido por la lluvia. Otro ejemplo de afirmación del consecuente sería el siguiente. Si estudio, aprobé el examen, por lo tanto estudié. En este tipo de ejemplo, el error radica también en asumir que la conclusión es inevitable, lo cual no es cierto porque igual pueden existir varios factores por la cual una persona haya aprobado el examen sin necesidad de estudiar. Este tipo de error se puede identificar examinando la forma del argumento sin necesidad de comprender el contenido específico ni el significado de los términos empleados. Pues como segundo ejemplo de una falacia formal tenemos a la negación del antecedente, que sigue la siguiente estructura. Si A, entonces B, no A, por lo tanto no B. Para comprender también este tipo de falacia, retomamos el anterior ejemplo de que si llueve el suelo estará mojado. Entonces quedaría de la siguiente manera. Si llueve el suelo estará mojado, no llovió, por lo tanto el suelo no está mojado, que sigue la estructura de si A, entonces B, no A, por lo tanto no B. Y pues nuevamente este argumento es inválido, ya que la conclusión
no es necesariamente de las premisas, o sea, no se deduce de ellas, ya que es posible que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión sea falsa. Esto porque pues la primera y la segunda premisa pueden ser verdaderas, pero pues sin embargo la conclusión puede ser falsa, ya que el hecho de que no haya llovido no significa que el suelo no esté mojado, porque alguien pudo haber lavado el coche o regado su jardín y el suelo pudo haberse mojado. Pues esto pone de manifiesto que la falla estructural del argumento asume erróneamente que la ausencia de la primera condición, que es la lluvia, descarta automáticamente el resultado, que es el suelo mojado. Es posible que no haya llovido y sin embargo el suelo esté mojado por alguna otra razón, como ya lo mencioné, de que alguien pudo haber lavado su coche o pudo haber regado su jardín. Las falacias formales son errores en el razonamiento que no dependen de la estructura lógica del argumento, sino del contenido, el lenguaje o el contexto en el que se presenta. En otras palabras, parecen razonamientos válidos o persuasivos, pero en realidad no lo son, porque se basan en errores de significado, de relevancia, de ambigüedad o de manipulación emocional. A diferencia de las falacias formales que son puramente sintácticas, las falacias formales pueden considerarse como más semánticas, pues ya que son errores que surgen del significado contenido del argumento. El término semántica se refiere al estudio del significado, por lo que las falacias informales a menudo implican malentendidos o el mal uso de términos o de conceptos o del lenguaje. Estas falacias pueden depender del contenido específico del argumento y pueden seguir elementos como un lenguaje vago, términos ambiguos o suposiciones erróneas sobre el significado de los conceptos. Las falacias informales no se pueden detectar simplemente analizando la forma. Estas requieren como que un poquito mayor de comprensión de los detalles específicos del argumento, lo que le hace más subjetivas y sensibles al contexto. Son comunes en el lenguaje cotidiano y no se basan en la lógica formal, sino que a menudo se apoyan en el mal uso del lenguaje o la evidencia. Las falacias informales tradicionalmente se dividen en dos grandes grupos, las de no pertinencia y las de ambigüedad. Las falacias de relevancia también son conocidas como falacias de inatenencia o no pertinencia, ya que el error en este tipo de argumentos está en el hecho de que las premisas no ofrecen un fundamento sólido o pertinente para inferir la verdad de la conclusión. Tipo de falacias de pertinencia tenemos a la falacia de petición de principio, conocida por su nombre en latín petitio principii. En esta falacia la conclusión se repite en la premisa, solo que se hace de manera disfrazada de tal forma que el interlocutor no logra advertirlo, ya que generalmente la conclusión se presenta parafraseada, es decir, con otras palabras, pero en esencia afirmando lo mismo. En consecuencia, no se aportan premisas para fundamentar la conclusión. Un ejemplo es el siguiente: el amor en el matrimonio es eterno. ¿Por qué? Pues porque el amor debe durar para toda la vida. Dentro de las falacias de pertinencia también encontramos falacias de apelación a los sentimientos. Estas falacias, como su nombre lo indica, tienen en común el presentar con premisas algún tipo de sentimiento, por ejemplo, apelación al sentimiento de temor y apelación al sentimiento de piedad. La falacia de apelación a los sentimientos de temor o apelación a la fuerza también es conocida con el nombre de latino de ad baculum o al bastón. Se comete cuando para defender una conclusión y defender al interlocutor y convencer al interlocutor, en lugar de ofrecer razones pertinentes, se aducen las consecuencias desfavorables que se seguirán en caso de no aceptar dicha conclusión. En realidad se trata de una amenaza que pretende ser un argumento.
Un ejemplo es cuando una persona le dice a otra persona lo siguiente: no veo por qué estás de acuerdo en que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Acaso no te das cuenta de que ello nos conducirá a una sociedad sin valores? Eso será el principio del fin de nuestra civilización. Y por otro lado también tenemos a la falacia de apelación a los sentimientos de piedad. Es conocida también por su nombre en latín de ad misericordiam. Se incurre en esta falacia cuando, en lugar de ofrecer razones apropiadas para la aceptación de determinada tesis, se alude a explicaciones con un alto contenido emotivo dirigidas a provocar compasión, piedad o benevolencia en nuestros interlocutores, como en el siguiente ejemplo. Una mamá le dice a una directora lo siguiente: señora directora, le ruego por favor permita que mi hijo regrese a la preparatoria. Sé que lo corrieron porque su conducta quizás no ha sido de la mejor, pero es que no entraba a ninguna de sus clases porque los amigos con los que se juntaba lo obligaban a irse con ellos y el pobrecito no sabía qué hacer. Tenía mucho temor. Imagínese el miedo que debió haber tenido el inocente para que ella ni siquiera entrara a sus clases. En cambio, las falacias de ambigüedad tienen que ver más bien con usos vagos del lenguaje en el curso de un argumento, de tal forma que encontramos palabras o proposiciones que se prestan a más de una interpretación y que por lo tanto no nos conducen de manera indiscutible a la aceptación de la conclusión. Me presento, mi nombre es Alonso González Jorge y les voy a hablar sobre la clasificación de los sofistas, que es el tema 4.3. La clasificación de los sofistas es un tema muy importante dentro de la lógica jurídica porque nos ayuda a entender el lenguaje, la persuasión y la razón de convencer y usarse como herramienta más que nada cuando uno esté en un juicio o argumentar lo esencial en el derecho. Los sofistas fueron grandes pensadores en la antigua Grecia alrededor del siglo V, me parece, antes de Cristo, y se dedicaban a enseñar retórica, oratoria y argumentación. A diferencia de los filósofos, me parece que los sofistas buscaban convencer al público. Los filósofos buscaban la verdad, pero los sofistas no. Con que lo supieran argumentar, para ellos ya era ganancia. Era lo que buscaban, convencer al público, sin importar si el argumento era falso o verdadero. Por eso la palabra sofista muchas veces se asocia con alguien de argumentos falsos, pero que suenan verdaderos, aunque en su época tenían un papel muy importante, porque con ello convencían a las personas. Uno de los sofistas más importantes es Protágoras, que es uno de los sofistas mayores. Los sofistas mayores son los más conocidos porque sus ideas fueron las que tuvieron más repercusión en la sociedad. Protágoras es muy famoso por su frase: el hombre es a medida de todas las cosas. Sostenía que no existía una verdad objetiva, sino que cada individuo determinaba lo que es verdadero. ¿Qué nos quiere decir esto? Un ejemplo, un juez determinaba si el acusado al final del día era inocente o culpable, porque él era el que tenía que tener el veredicto final. También estaban los sofistas menores, que pertenecían a una gran generación posterior, y entre ellos incluía Prodico y algunos otros. Los sofistas menores fueron maestros de la retórica, que enseñaban a convencer en debates en público, con sus falaces o aparentemente lógicos que en realidad eran engañosos. ¿Qué diferencia tienen entre los sofistas mayores y los sofistas menores? Pues que los sofistas mayores eran los que le enseñaban a sus discípulos a convencer a las personas, y los sofistas menores, ellos eran los que iban a convencer a las personas. No tenían un discípulo como tal, pero eran los que buscaban convencer a las personas. Me parece que los sofistas sí tuvieron una gran repercusión en lo que es hoy en día, porque nos ayudan a estudiar cómo debemos nosotros entender a un juez, a otro abogado, si está diciendo mentiras o verdades, pero lo saben argumentar muy bien. Debemos siempre tener la razón nosotros, porque siempre buscamos nosotros ganar,
sin importar que la otra persona lo sepa argumentar, nosotros debemos descubrir si sus argumentaciones son falsas, verdaderas. El otro tema del que les voy a presentar es el 4.4, paradoja. Para empezar, ¿qué es una paradoja? Es una idea hecha o proposición que contradice lo lógico e infringe el sentido común. La palabra paradoja proviene del latín paradox, que literalmente quiere decir contrario a la opinión común. Sirven para mostrar problemas de interpretación en algunos conflictos normativos. Las características principalmente de la paradoja es la contradicción. Las paradojas implican que la contradicción lógica o inconsistente también es la apariencia de la verdad. Las paradojas suelen ser verdaderas o razonables al principio, pero siempre contradicen una de la otra. Y el ciclo del razonamiento. Las paradojas a menudo implican un ciclo de razonamiento que lleva a una contradicción. Pero, ¿por qué son importantes las paradojas? Porque desafían a una institución o a las personas. Fomentan el pensamiento crítico porque nos hacen pensar, ¿está bien o está mal? Pero por eso hay que estudiarlas y pensar de manera crítica para evaluar nuestras proposiciones. Un ejemplo, un juez debe ser absolutamente imparcial, pero al momento de decidir debe interpretar las normas, valorar las pruebas y emitir un juicio, lo que implica tomar una postura. La paradoja en este ejemplo es, el juez debe decidir sin decidirse. ¿Por qué? Porque es imparcial. Pero para ser imparcial, él no debería de tener opinión, pero para juzgar deberá tenerla. Otro ejemplo, para que nosotros lo entendamos, es, no está prohibido matar, pero si matamos será sancionado. Eso es una paradoja porque contradice una a la otra cosa. No está prohibido matar, matas a alguien, pero está sancionado, se contradice. Y pues parece sencillo estudiándolo, eso es lo esencial que quiere significar la paradoja. Y en conclusión de los tres temas, las falacias son errores del razonamiento. Los sofistas desarrollan ese arte de razonamiento que es convencer, de persuadir mediante la palabra de la oratoria. Y las paradojas revelan contradicciones que ayudan a afinar los tres temas. Son muy importantes los tres en el pensamiento jurídico. Y esto. Y al final están las referencias bibliográficas. Gracias.